sistema de control, pones un opositor y tampoco sirve de mucho. No, bueno, pero digo, hoy también te leía en algunos reportajes hablar del tema Lázaro, que no entendí esta situación, que dijiste que Lázaro no es que se quedó con la obra pública, sino que compró la empresa que tenía la obra Claro, pública. no es que, no, porque acá hay una fantasía que dice Lázaro Báez, un día llegó Kirchner, armó una empresita y... No, Lázaro Báez siguió adelante con una empresa que era la empresa constructora más importante de ¿Y Santa cómo hizo Cruz. para comprarla, Alberto? Bueno, estaba en quiebra la empresa, ¿eh? Porque el gobierno de la Rúa la dejó en quiebra. Por eso te lo digo. Empleado de un banco. Era algo más que un empleado de banco, pero no importa, no discutamos eso. Lo que estoy diciendo es que hay como un sesgo en la información que acota mucho la información. Es como que quieren verlo todo lo negativo. Yo lo que digo es, en el caso puntual de Lázaro Báez, y me encantaría que hablemos para adelante. Te digo, No, pero digo, hoy te... Sí. No, yo te contesto porque no quiero dejar de contestarte. Me parece que es mi obligación contestarte. Pero te propongo que miremos para adelante. Miremos para adelante. Pero te digo, cuando vos mirás los contratos que Lázaro Báez tuvo en la provincia de Santa Cruz, por esos contratos, según dicen los datos de la pericia que se han hecho, cobró alrededor de 4.000 millones de dólares. Y lo que Cristina cobró por alquileres son 29 millones de pesos en 10 años. No tiene ningún correlato. Pero... Ahora, si vos me decís, debió haber hecho esos contratos con un contratista de la obra pública, no, eso sería mejor que no lo hubiera hecho. Yo quiero ir más para adelante, pero ya que lo trajiste, cierro con este tema. ¿No te hace ruido la fortuna personal de Cristina? No, para nada. ¿Vos sos abogado? Sí, y la he estudiado. Y ejercés, ¿eh? Sí, y la he estudiado. Y yo les recomiendo que miren las declaraciones juradas del año 2003 de Néstor. Se van a dar cuenta. Están equivocados. 75% de la vida activa en el empleo público. Y una fortuna fenomenal. ¿No te pero llegaron con una fortuna muy importante al poder, ¿eh? ¿Y de antes cómo vino? Bueno, según cuentan las historias, parece que fueron abogados que les fue muy bien atendiendo en la época al fin de la dictadura y que allí hicieron muchos juicios que le dieron una gran fortuna. De hecho, Kirchner llegó con alrededor de 25 o 30 departamentos en Capital y en Santa Cruz. Por eso digo, no. Y ya tenía acumulado una cantidad de dinero importante, ¿eh? No quiero ir para atrás, pero vos sos abogado, yo fui abogado y trabajé mucho y en estudios grandes. Es imposible. No hay modo. Claro, que con esa definición yo te recomiendo que mires las declaraciones juradas. Okay. No definas así. Andá y mirás las declaraciones juradas de Néstor en el año 2003. Hablemos para adelante. ¿Hay que derogar la actual ley de contrato de trabajo y generar contratos distintos, flexibles? No ese es el problema. Si ese fuera el problema, mira, cuando nosotros asumimos la presidencia en el año 2003, Luis, la Argentina tenía 25 puntos de desocupación. Estábamos con un sistema laboral que es el que rige hoy, ¿no? Y era más rígido, porque teníamos un sistema de doble indemnización para los despidos. Era mucho más rígido. En el periodo nuestro de Néstor, desde el 2003 al 2007, se crearon 4,5 millones de empleos. ¿Por qué se crearon esos empleos si la ley laboral era tan penosa? ¿Sabes por qué? Porque la economía funcionaba. Es decir, el problema que tenemos nosotros que no funciona la economía. Es que Macri el día que llegó apagó la luz, apagó la economía. Desde el día que llegó apagó la economía. Digo, no está en el proyecto de un eventual gobierno tuyo derogar... En el proyecto nuestro está volver a encender la economía. Pero digo, no derogar hacer que las empresas... la ley de contrato de trabajo. No, de ningún modo. No es esa la prioridad. La prioridad es mover la economía. Es volver a poner en funcionamiento una economía que está cayendo, la actividad económica está cayendo a un ritmo del 4,5 mensual promedio. No sé si ustedes toman noción de lo que estamos hablando. Acabo de decirlo. El PBI cayó 5,8 en el primer trimestre. No sé si tomamos noción de lo que estamos hablando. Me tocó verlo porque estábamos en el debate con Marcelo Bonelli y con Rodolfo Barili, que todos prometían la derogación del impuesto a las ganancias para trabajadores asalariados. ¿Qué hoy, junio de 2019, podés prometer si sos presidente con el Eso no lo puedo prometer, porque el déficit fiscal que va a dejar Macri es alucinante. Alucinante. Porque el déficit fiscal no es esta fantasía del déficit primario. El déficit fiscal son los 5 puntos que debemos de intereses y que llegue a haber una devaluación y vamos a deber más. Ese es el déficit fiscal. Pero como Macri miente y sigue mintiendo, quiere hacerle creer a los argentinos que está en equilibrio fiscal. No hay ningún equilibrio fiscal. ¿Asumís, congelás tarifas? No sé si hay que congelar las tarifas. Lo que hay que hacer es especificarlas nuevamente.
Porque no puede ser que haya un sector de la economía dolarizado mientras todos nosotros vivimos en pesos. Cobramos nuestros sueldos en pesos, producimos en pesos y viene la luz y la tenemos en dólares. Eso no puede ser. Hay que especificarlas. Nosotros pasamos de un cepo... Eso, perdóname, es algo que debería revisarse en el futuro. Porque eso para mí es un acto de corrupción del macrismo. Porque allí están todos los amigos del macrismo metidos en el negocio energético. Todos ellos. Pasamos del cepo a la libertad absoluta. Hoy cualquiera puede girar la cantidad de dólares que se le ocurra sin ninguna otra cosa más que ir al banco y hacer esto. Veníamos del cepo. Ya dijiste al fondo que el cepo no va a estar. ¿Va a haber algún tipo de control de salida de capitales? Es que ese es un problema. Nosotros tuvimos un sistema que funcionó desde el año 2005 hasta que llegó Duhovne, que lo derogó. Era un sistema que le habíamos copiado a Chile, no a Cuba, a Chile. Y que lo que hacía era que los capitales que llegaban a la Argentina, una parte, creo que era el 30% de lo que venían, tenían que ponerlos en un banco como a modo de encaje y después tenían que quedarse la obligación de un año. Y con eso te evitabas el capital golondrina. Y el capital golondrina que venía tenía cierto riesgo, quedarnos un año. Eso lo derogó absolutamente. Hubo una derogación parcial en época de Prat-Gay y hubo una derogación definitiva en época de Duhovne, que invocó la libertad económica, qué sé yo. De 39.000 millones de dólares que ingresaron hasta el día de hoy de préstamos del Fondo Monetario, se fueron 30.000. Eso es lo que lograron. Ahora, el problema que vos planteás es un problema un poco más agudo. La sociedad argentina periódicamente tiene una demanda de dólares mayor que los dólares que produce. En esos momentos, la solución es muy compleja. Cuando Cristina tuvo que enfrentar ese problema, recurrió al cepo. El cepo, esta explicación no es mía, es de Axel, y me parece maravillosa. El cepo es como ponerle una traba a una puerta giratoria. Vos trabás la salida, pero trabás la entrada. Entonces el cepo fracasó por eso. Y termino. Cuando Macri tuvo que enfrentar el problema, ¿cómo lo resolvió Macri? Fue a pedir dólares prestados. Pidió prestado, todos los dólares que entraban se iban, se fueron del sistema. Pero no quiero dejar porque hay dos cosas que dijiste importantes. De no ser Axel candidato a gobernador, ¿sería tu ministro de Economía? No creo. No creo porque me parece que él ya cumplió esa etapa. Me parece que no. Ahora yo tengo muchas expectativas en él como político. Me parece realmente, si buscan algo nuevo, me parece que Axel es algo novedoso. Dijiste que no es menor. Las tarifas hay que especificarlas porque fue un negocio para los amigos del presidente Macri. ¿A quién te referís? A Caputo, a Midlin, a la familia Macri. Sí, todos lo sabemos. Todos los amigos de Macri entraron a ese negocio. No hay cepo. Es cepo. público, además. No es que estoy diciendo algo secreto. No hay cepo, no hay libertad, esta derogación de la de... ¿Va a haber algún tipo de control de cambios? ¿Va a haber algún tipo de a eso iba. Cuando vos revisás lo que pasó con las tomas de préstamos de Macri, la verdad el daño que se le hizo a la economía argentina fue cuantioso. El nivel de deuda que tenemos hoy en día, 170.000 millones de dólares, es cuantioso, es increíble lo que hizo Macri. Ahora, entre el cepo e ir a pedir dólares prestados tiene que haber una solución razonable. Algo en el medio. Claro, y eso es lo que tenemos que ¿Sos encontrar. partidario del cambio libre, o sea, que el dólar fluctúe por oferta y demanda, o crees que el central debe intervenir Yo activamente? creo que el central debe intervenir para que el dólar sea competitivo. Mira, cuando a mí me preguntan cuál es el plan, como es tan parecido el escenario nuestro al del 2003, yo siempre digo, a nosotros nos cuestionaban que en el año 2003 no teníamos un plan económico. Y nunca quisimos tener un plan económico, porque los planes económicos también son corsets. Y entonces, en una realidad que es dinámica, el corset te impide moverte. Ahora, nosotros sí teníamos 5 reglas que respetábamos. Que nunca debíamos tomar medidas que afecten el superávit fiscal, el superávit comercial, debíamos ahorrar y acumular reservas, debíamos desendeudarnos y debíamos tener un dólar competitivo. Un dólar lo suficientemente alto que garantice a la producción argentina entrar en el mundo. Esas 5 reglas hay que volverlas a poner en práctica. Déjame que pregunte para adelante, porque vi críticas hacia el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur. Respecto a política internacional, ¿en Venezuela hay democracia? En Venezuela, evidentemente, hay un gobierno